Bienvenidos a La Palabra en este viernes. Ya es 3 de julio del año 2026. Rápido se está yendo el tiempo y nosotros tenemos que aprovecharlo. Hoy tenemos un programa especial. Hablaremos de un tema muy interesante que enmarca a un personaje que le dio mucho al país. Es un personaje que nació en Italia, específicamente en Nápoles, una ciudad muy bonita, que por situaciones de la vida, ya conoceremos la historia, tuvo que migrar a Estados Unidos, llegó a Honduras también por esas casualidades de la vida y se convirtió en un hondureño más, en un hondureño que quiso más al país que alguien que ha nacido acá. Estamos hablando de la biografía de la vida del doctor Paul Vinelli, y para ello me encuentro con su hija, autora de esta biografía. Nos imaginamos qué bonito estar recopilando datos, pero que al final sirven para dejarlo plasmado en un libro que ya nos va a comentar dentro de poco de qué se trata. Bueno, ya dimos la introducción. Gigi Vinelli de Valera, bienvenida esta noche. Usted hoy tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por tenerme. Sin duda alguna interesante, una recopilación de ¿cuántos años? Bueno, 74 años que él vivió, una vida muy grande, y felizmente él guardó todo, cartas que se les escribían, recortes de periódico de cuando llegó a Honduras, y todo eso me ayudó muchísimo. Vamos a ver, para que la gente se ponga en contexto, ¿quién era el doctor Paul Vinelli? El doctor Paul Vinelli era un italiano que llegó a Honduras mandado por el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno hondureño quería desarrollar el país. En ese entonces no habían ni carreteras entre Tegucigalpa, Honduras y La Ceiba. ¿De qué año hablamos? 1949. Eso es un poquito después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, imagínense hasta dónde nos estamos remontando. Poco después, no, fue Sí, hace mucho tiempo, sí. Pero aquí había todo por hacer. No estaba desarrollado y no había un banco central y no habían economistas. Y él era un economista y lo mandaron asesorar al gobierno a abrir el Banco Central. O sea, él trabajaba directamente con el Fondo Monetario. Correcto, era empleado del Fondo Monetario y lo mandaron como el líder de un equipo que vino a formar el Banco Central, el Banco de Fomento, y él después quiso que también se abriera la Facultad de Economía en la UNAP porque no habían economistas. Óigame, y eso fue rápido porque el Banco Central, si no me equivoco, se fundó en 1950. En julio de 1950. Empezaron el trabajo en sí en marzo del 50 y en 3 meses abrieron 2 bancos y después la Facultad de Economía. Algo increíble. Y le contó por aquellas cuestiones de que hoy quizá los estudiantes no sé qué pasa. No les gusta tener esos datos. Le contó, me imagino, cuál fue el primer billete que se imprimió. La gente piensa que es el Empira, fíjese. No, pero había. Había, sí. Pero está en moneda. No, había la Empira antes, pero era emitida por el Banco de Honduras y el Banco Atlántida, bancos privados. Entonces el gobierno no tenía ningún derecho sobre su propia moneda. Lo que hizo al crear el Banco Central, los otros dejaron de imprimir dinero. Solo el gobierno vía el Banco Central, y ahí ya el gobierno podía usar los fondos de emitir dinero para ayudar al pueblo. Era un cambio muy radical. Sí, pero me parece que era lo correcto, que el Estado a través de su propio banco, claro, emitiese su propio dinero. Correcto. Era raro que no existiera ya acá. Su papá, el doctor Vinelli, nació en Nápoles. Nació en Nápoles en 1922. ¿Y cómo es eso que él llega a Estados Unidos? Bueno, vivió sus primeros 12 años en Italia, en Nápoles y en Salerno. Esto era bajo el régimen fascista de Mussolini. Y cada vez más se ponía muy militar la situación. Los jóvenes tenían que marchar, los jóvenes tenían que pertenecer a una entidad que se llama los Balila, que es una entidad fascista para indoctrinar a jóvenes, y su papá se preocupó mucho que a él lo iban a reclutar, porque al final de su estadía en los años 30 ya Hitler con Mussolini se estaban fusionando en ideología y en expansión. Entonces mi abuelo se trajo a mi papá a los Estados Unidos con toda la familia
para sacarlo de ese peligro. O sea, los salvó de esa época fascista. Exacto. Imagínense los personajes que se mencionaban ahí. Sí. La época del Holocausto. Exacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler a la cabeza. Correcto. Entonces, él se evitó eso por emigrando a Estados Unidos. O sea, su abuelo, es decir, sus abuelos fueron visionarios en no quedarse, sino a saber qué hubiese pasado. Correcto. Esa es una realidad. Correcto. Era más bien, se trajeron a las hermanas de mi papá también, y una de ellas estaba por casarse con un doctor italiano. Él no se quería mudar a Estados Unidos, no hablaba inglés. Mi abuelo lo forzó, dijo, si se quiere casar con mi hija, se viene. ¿Y qué pasó? Se fueron a Estados Unidos y el hermano gemelo de él murió en una guerra justo después. Sí, imagínense, no sé cuántas familias quisieron hacer lo mismo, pero a veces hay condiciones que no lo permiten. Correcto. Salir de Italia en esas condiciones. O sea, no sé cuántas familias indudablemente quisieron hacer eso, salir huyendo de un régimen que todo el mundo lo reprochaba. Y solo eso, para ellos estaba bien, solo para ellos. No, y para el año 35, cuando mi papá se mudó a Estados Unidos, los americanos no querían más italianos. Habían tenido 40 años de inmigración italiana, habían demasiados y no los querían. Así que fue difícil. Pero me imagino que fue por lo mismo, ¿verdad? Por la situación que estaba ocurriendo. Exacto. Y al llegar a Estados Unidos la vida le cambia. Le cambia totalmente, empiezan de cero, no, vienen sin dinero. Mi abuelo tenía una tienda, digamos una pulpería, una tienda de comestibles chica, y él quería que mi papá la manejara. Su plan era jubilarse y que mi papá al salir de secundaria la maneje. Pero mi papá era un estudiante inteligente y las profesoras le decían, este niño tiene que ir a la universidad. Mi abuelo se opuso rotundamente. Pero mi papá dijo, me voy. Entonces, sin dinero de nadie, se fue a estudiar a la universidad y eso le cambió la vida. ¿En qué universidad en Estados Unidos? La Universidad de Michigan. En Michigan, es cierto, allá en el mero norte. Al frío. En un estado anglosajón. Muy, muy frío, sí. Ajá, ¿y ahí qué comenzó a estudiar él? Comenzó con ingeniería aeronáutica. Pero ¿qué pasa? Un año después de que él entra a la universidad, empieza la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quiénes son los enemigos de Estados Unidos? Italia, Japón y Alemania. Entonces, los alumnos de esas nacionalidades en las universidades los agarraron el FBI y dijeron, ustedes no pueden estudiar nada relacionado con defensa nacional. Y le quitaron... Aún siendo jóvenes. O sea, no importaba. No importaba. Le quitaron... Lo que miraban era la nacionalidad. Sí, y él se había pagado con mucho esfuerzo ese año de estudios. Se lo quitaron. ¿Y cómo hicieron? O sea, ya luchar contra una adversidad, porque más bien ellos huyeron de ese tipo de situaciones de la época fascista. Ajá, y aquí le dicen, no, pero es que no, aquí no se puede, no tienen que estudiar nada que tenga que ver con la seguridad de Estados Unidos. Le dieron algo que parecía un pasaporte que permitía que él solo podía transitar 5 millas alrededor de la universidad. Si él quería regresar a visitar a su familia, necesitaba permiso del FBI. Entonces estaba muy limitado. Entonces él había estudiado idiomas también como parte de su currículum general y dijo, bueno, voy a estudiar idiomas porque no me dejaron mi carrera, pero le encantaba la matemática. Entonces dijo, y también economía. Le gustaban los números. Le encantaban los números. Entonces ahí empezó con economía, que en ese momento me imagino era frustrante, pero resultó bueno, porque al final ser economista le valió de mucho. Es que si a él le gustaban los números, al final me imagino que haciendo ecuaciones, buscando datos, estadísticas, lo disfrutaba. Porque si a usted le gusta, es como usted diga, a mí me gusta el fútbol, a mí me encanta el periodismo. Al final uno disfruta lo que hace. Claro. Y a él le encantaba analizar la condición de los países y cómo mejorarlos económicamente. Se fue algo macro en economía. Claro, que eso a alguna gente es aburridísimo, pero los gobiernos necesitan ese nivel de asesoría. ¿Cómo podemos manejar el flujo de dinero para mejorar nuestra condición? Y ese análisis le encantaba. Vamos por paso. Cuando el doctor Paul Vinelli enfrenta esa situación, ¿cómo termina la universidad? ¿Hubo problema después? Sí hubieron problemas, porque se gradúa de esta nueva carrera, se va a Washington, donde hay mucho negocio internacional, pensando que iba a conseguir trabajo. Nadie lo contrataba porque era italiano.
Nadie. Entonces él dijo, voy a tener que trabajar en una tienda vendiendo ropa. O sea, el único punto es que era italiano. Italiano, porque en ese momento Estados Unidos estaba en guerra con Italia. Sí. Entonces, no, no se le puede contratar. Entonces, y además que estaba buscando trabajar con el gobierno americano. Nada. Hasta que por fin, pero mire, no podía trabajar para nadie, pero el ejército estadounidense lo recluta. Se convirtió en soldado americano. Después de que no querían. Se supone que era enemigo de la patria, pero lo reclutaron y entró al ejército. ¿Y cómo se ve esa contradicción? Porque no querían nada que tuviese que ver con las Fuerzas Armadas, o sea, la fuerza que le da seguridad a los Estados Unidos, pero después se lo llevan. No me explico, pero hay foto de él como soldado. No duró mucho porque entró al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya se estaba acabando todo. Sí. Y al salir de eso, recién se había creado el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y él le contó algo, por ejemplo, alguna experiencia cuando estuvo en el ejército de Estados Unidos, o él me imagino no quería. No, pero no, es que no vio combate. Estuvo en Estados Unidos sacando tropas para el Pacífico. Entonces, él nunca llegó a ver combate porque antes de que lo enviaran, terminó la guerra. Entonces eso lo salvó, terminó. Sí, fueron 6 meses, no fue una fase grande de su vida, pero él pensaba que tal vez así iba a conseguir la ciudadanía, tampoco. No se pudo. No se pudo. Entonces se regresó a Washington. O sea, solo como decimos popularmente, lo ocuparon para que defendiera a Estados Unidos, pero no le dieron la ciudadanía. No. ¿Y nunca la logró? Sí. Pero ¿cómo? Cuénteme. Mucho después, porque se vino a Honduras sin tenerla. Pero lo que pasa es que el Fondo Monetario se había creado en Washington y él sabía que ellos contrataban a personal internacional. Uno no tenía que ser americano. Entonces, ahí estaba esa ventana, esa oportunidad. Esa era la única ventana. Y así él entró a trabajar con ellos. ¿Y qué hacían ellos? Si uno era de Latinoamérica, no podía trabajar con países en Latinoamérica, los mandaban a Europa. Entonces mi papá, que era italiano, lo mandaron a Latinoamérica. Y el gobierno hondureño la economía en pañales, todo era de las compañías bananeras estadounidenses y querían tener su propio banco central, entonces mandaron a mi papá a Honduras. Y por ahí es que surge, entonces, cuando él llega acá, que dijo, me imagino, le contó alguna vez si él había, porque se lo digo que algunos, por ejemplo, estadounidenses, y uno les pregunta, bueno, no todos, pero le preguntan, Honduras, ¿dónde queda Honduras? Me imagino que él les dice, ¿y a dónde me mandan? Tal vez, pero él era muy conocedor del mundo y le encantó desde el comienzo. Yo tengo sus cartas escritas a diaria a su esposa que vivía en Washington de cuál fue su reacción al llegar a este país. Cuando él llega a Honduras, ¿cuál fue la reacción? Le encantó la topografía, le encantó lo verde, lo tropical y el calor de la gente. Le encantó el hondureño. Se sintió a gusto desde el comienzo. Y él venía como diplomático. No diplomático, pero representante de una entidad internacional. Bueno, aquí creo que así lo ven cuando llega de misiones del Fondo Monetario. Era una misión, era una misión claro, del Fondo. Que hoy recientemente estuvo acá esta misión en la 4ª, 5ª revisión. Era algo así similar, ¿verdad? Sí, exacto. Nada más que en aquel tiempo en otras condiciones, porque no había ni siquiera Banco Central. No. Y vinieron a crear todo del comienzo. Y para el Banco Central tenía que haber un departamento de estudios económicos que asesorara al gobierno. ¿Y quién iba a trabajar ahí si no habían economistas en el país? Tenía que ser alguien sabedor del tema. Entonces tenían que crear la Facultad de Economía para popular esa. Y en esa primera fase, ¿cuánto se queda el doctor Paul Vinelli aquí en el país? Él entró en el 49, estuvo como 2 o 3 meses, se regresó a Washington mientras Honduras decidía si quería avanzar. Le dijeron a Washington, sí queremos. Entonces lo volvieron a mandar en marzo del 50 y ahí se quedó casi el resto del año, fundando el banco, los 2 bancos, la Facultad de Economía y viéndolos comenzar. De ahí se regresa a Washington. Todo eso, esto él cree que es temporáneo, porque él trabaja para el Fondo Monetario. Pero cada vez más, él se iba enamorando del país y cada vez más los ejecutivos del Banco Central y el gobierno se enamoraban de él.
Entonces le pedían un año más y le pedían un año más. Y así iba y venía, alquilaba casa, iba, vendía casa, regresaba en barco bananero. Era como se movía, se transportaba o con sea, barco. ese era un trayecto largo. Era largo. Pero ¿sabe qué? Que los barcos bananeros eran bien bonitos. A veces hasta costaban más que venirse en avión. Pero para traer sus muebles. Él traía a toda su familia y sus muebles y después se iban. Y después venían. Eso duró varios años hasta que por fin el gobierno dijo, lo contratamos. El gobierno hondureño. Hondureño. Y se puso a trabajar para el Banco Central, ya no el Fondo Monetario. Ya era un funcionario de gobierno en ese momento. Exacto. ¿En qué año fue ese? Eso fue en el 57, pero fue después, no antes de que lo habían exilado, porque entró un gobierno militar que le pidió que cambiara unas cifras, que hiciera unas cosas que no le pareció. Y él dijo que no, y en 24 horas lo sacaron del país. Estaba recién enviudado con 4 hijos de menos de 9 años. ¿Y en usted ese estaba? momento. No. Mis hermanos mayores, yo no estaba. Entonces él tuvo que arreglárselas para salir del país con 4 chiquitos, sin trabajo, sin esposa. Fue un momento muy crítico en su vida. En la época militar de... Bueno, ya, no recuerdo, aquí la tenemos, recuerdo, sí. Pero, o sea, a él le dicen tiene que salir del país y le dieron... Lo votaron. Pero en ese entonces... Pero espéreme. Él todavía estaba... Pero él ya le tenía amor a Honduras por todo lo que había pasado, lo habían traído. Claro. Entonces, él quería quedarse. Debió ser duro para él decirle, no, ya no puedes estar aquí. Y no quería trabajar para ellos, pero quería regresar. Después le ofrecieron otra vez el trabajo, porque el Fondo Monetario se dio cuenta de ese hecho y dijo, ¿ustedes cómo están votando a un ex representante? Sí. Entonces, ese mismo gobierno militar le dice, ok, regresa. Y él dijo, bueno, regreso, pero ahí empezó a buscar trabajo. Y fue ahí que el Banco Atlántida lo contrató. Entonces fue en pero eso estamos hablando de lapsos de tiempo rápidos. Sí. El siguiente año se fue a trabajar con el Banco Atlántida y se quedó 40 años. Óyeme, 40 años, yo le decía a usted extra la cámara, que es una vida dentro de una vida. Sí, 40 años es toda una vida. Es toda una vida. Toda una vida. Fue para él formativo de todo lo que él hizo en el Banco Atlántida, porque hizo crecer ese banco de muchas maneras. Sí, un banco de referencia en Honduras. O sea, y toda esa parte que usted cuenta, dentro de todo alguna plática que tenía con usted que le decía, esto no ha sido fácil, todo lo que él había pasado, desde que él... salió de su natal Italia, llega a Estados Unidos, después viene a Honduras, funda un banco, después viene, se va al exilio, le dan tantas horas, regresa. Todo eso, algo que le haya comentado él, que usted recuerde. él no lo comentaba. No lo comentaba. No comentaba sus dificultades. Pero sí, ustedes sabían cómo que habían pasado cosas. Algunas cosas no sabíamos. Lo que yo le cuento de Michigan no lo sabíamos. Y es porque usted lo ha leído. Lo he leído porque él se escribía cartas con su esposa a diario si no estaban juntos. Y a raíz de esas cartas es que conocí toda esa época. Esa historia usted la tuvo que reconstruir. Exacto, la reconstruí, pero él no nos contaba. Y yo creo que era porque era un hombre optimista, sí. Quería hablar de buenas cosas y no quería hacerse el sufrido. A decir, a mis hijos no pueden saber que yo he pasado esto. Mis hijos no pueden saber que yo estoy, que Honduras me está dando tantas horas. No, sí. No Honduras, era un gobierno. Era un gobierno y no que había entrado rápido. Eso era un golpe militar, sí, pues sí. Era un gobierno transitorio. Y hasta cierto punto era entendible que viene alguien con un régimen autoritario, entonces impone sus reglas. Impone sus reglas y él estaba en desacuerdo y les dijo y no les pareció. Pero me imagino que en la mente, me sacás, pero el país sí me quiere y en algún momento me mandan a traer. Y el Fondo Monetario me quiere, sí. Y ustedes dependen de eso también. Sí, sí. Imagínese esta historia, o sea, que es parte de un legado que a usted me imagino que le costó recopilar todo. Tomó tiempo. ¿Cómo hizo para tener toda esa documentación? Bueno, muy agradecida con mis hermanos que guardaron los documentos que dejó mi papá, muy agradecida con mi papá que guardó todo. Sí.
cartas y recortes de periódico, miles, tengo cajas y cajas. Entonces todos me ayudaron con fotos, con entrevistas. Vine a Honduras varias veces a entrevistar a mucha gente. O sea, usted vino para recopilar y fortalecer el libro que... Esto empezó en el 2018 y estuve 2 años viajando, entrevistando y armando la historia. Y vaya, vamos a ver, usted dice, para fortalecer este libro, tengo que buscar personajes. ¿Cómo hizo el listado de personajes usted? O me imagino que en los mismos escritos él mencionaba personajes. Él mencionaba, yo conocía gente con quien él trabajaba y mis hermanos me decían, tal y tal persona va a tener una referencia interesante. Entonces yo venía, hablé con el presidente Flores, pues. Él lo conoció, fue alumno de él. Y él me dio su punto de vista de alumno. Sí. Entonces, hablé con mucha gente. O sea que en el libro ahí se menciona al ingeniero Carlos Flores. Sí. Ajá, y usted también me mencionaba de otros personajes, algún banquero que haya tenido relación con él y que se mencione en el libro. De Hueso. Ajá, sí, de Jorge Hueso Arias. Lo entrevisté un día antes de que cumpliera 99 años. Qué privilegio. Un privilegio, sí. Fue un honor que me recibió, sí. Pero muy bien estaba. Esto fue el 2018 y él me dijo que él acababa de fundar el Banco del Occidente en ese momento, pero no era economista y no habían economistas. Entonces él dijo, la economía la aprendí de su papá. Le decía Paolo a mi papá. Paolo. Y él decía que iba y venía. Mencionaba un nombre más italiano. Exacto. Y decía, yo iba y venía de Santa Rosa, que era donde él vivía, sí. a Tegucigalpa, y tenía muchas discusiones con Paolo sobre la economía, y después regresaba a Santa Rosa, y yo, por luz de vela, de candela, estudiaba, porque ya no había luz eléctrica en ese entonces, y yo estudiaba lo que Paolo me enseñaba para venir a discutir con él la próxima vez, y dijo que esa fue su formación económica, fue con mi papá. O sea, lo formó, en ese lado, sí. Ya era financista y banquero, sí. Pero el lado económico, sí. Que es ver al país, de cómo entender exactamente cómo se puede desarrollar un país, ese lado los banqueros acá no lo tenían. Y cuando don Jorge Hueso Arias le dice usted que sintió, porque aquí don Jorge Hueso Arias fue un banquero muy respetado. Totalmente. Alguien que le dio también mucho al país. Sí. O sea, alguien que se refiere a ser su papá, que le diga, no, yo aprendí de él en materia económica. Sí. Me imagino que eso es algo, como hijo, como hija, se debe sentir bien que se lo mencionen a uno. Sí. Yo muy agradecida con todo lo que me dijo. Se apreciaron mucho mutuamente. Y toda la vida como banquero fueron amigos. Ajá, pero usted hizo más entrevistas. Sí, hice más entrevistas con gente que trabajó con él en el Banco Atlántida, que me hablaban de cuántas mujeres se contrataban en el Banco Central y el Banco Atlántida, que no era común en los años 50. Sí. Pero él era muy, no voy a decir feminista, pero apoyaba mucho a que la mujer trabajaba. O quizás se iba por la capacidad, miraba la capacidad. Totalmente, era eso su criterio. ¿Cómo debe ser hoy, verdad? Claro. O sea, aquí no debemos buscar si es hombre o mujer. No, el puesto aquí lo puede llenar cualquiera de los dos, pero siempre y cuando reúna los requisitos. Veamos la capacidad. Exacto. Lo que llamamos meritocracia. Exacto. Y hay muchas mujeres que son agradecidas con él porque en esos años no hubieran conseguido trabajo. Y él contrató a varias. El Departamento de Estudios Económicos del banco fue liderado por una mujer. Habían varios. Y él realmente las ayudó a formar también. Todos los que trabajaban con él en el banco, en ese departamento, tenían que ser sus alumnos en la universidad, forzado. Entonces, él iba temprano en la mañana o tarde en la noche a dar clases y ellos tenían que ir a estudiar. Jiménez, qué historia tan bonita. Ya, como decimos aquí en el país, ya nos echamos más de la media hora de este programa, pero está interesante conocer la vida del doctor Paul Vinelli, un personaje que ustedes ya vieron, sus raíces, cómo llegó a Estados Unidos, por qué razón, por qué circunstancia, cómo vino por esas casualidades a Honduras. Y fue el fundador no solo del Banco Central de Honduras, sino también de la Facultad de Economía, y que hoy es formadora de los principales economistas
financistas y expertos en materia económica del país. Nos tenemos que ir a una breve pausa, pero antes, mucha atención. Cada meta comienza con una buena decisión. Deposita o incrementa tus ahorros con 1000 lempiras o más en tu cuenta de ahorro Ficosa y participa por 1.000.000 de lempiras, porque ahorrar es poder. Abre tu cuenta ya con Banco Ficosa. Una breve pausa, que en la palabra no nos cambia, porque estamos con Gigi Vinelli en una plática, conversación, diálogo muy interesante sobre la biografía de su padre, el doctor Paul Vinelli. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Estamos en una entrevista, sin duda alguna, conociendo una trayectoria de un personaje que le dio mucho al país. Imagínense quién no conoce el Banco Central de Honduras. Cada final de año, ahí como por septiembre, octubre, se presenta el programa monetario para el siguiente año. Y es una presentación bien bonita, con números, cuál es la proyección de todo lo que ingresa al país, en exportaciones, en divisas, en recaudación, y esos números los hace el Banco Central de Honduras. Y quien fundó el Banco Central de Honduras fue el doctor Paul Vinelli, y nos encontramos con su hija, con Gigi Vinelli, y usted hizo este libro que se llama A Su Manera, sí, que trata de la vida del doctor Paul Vinelli. Correcto. Vamos a ver, para conocer un poquito del libro, me va a contar dónde podemos conseguir este libro. El libro ya está en venta en inglés en Metromedia del Mall Multiplaza, aquí en Tegucigalpa. Aquí en Tegucigalpa. Pero la próxima semana saco la versión traducida al español, que se llama A Su Manera, y va a estar en forma digital en todas las plataformas, Apple, Google, Kindle, y también va a venir a Metromedia. Va a tomar un tiempito para que esté aquí físicamente, yo diría que agosto. Pero casi no es mucho, o sea, no, estamos hablando del siguiente mes. Ya va a salir. Cuando usted me dice un tiempito, será un par de meses, pero no, solo es de esperarse. Sí, exacto, estamos hablando del siguiente mes, porque hay gente que es coleccionista y le gusta tener libros, y más cuando se trata de personajes de la talla de su papá. Sí. Solo tienen que esperarse. Solo tienen que esperarse. Tienen que llamar a Metromedia a ver cuándo llegó. Vamos a ver. ¿Por qué A Su Manera? El título. Él era italiano, nacido en Italia, y le encantaba la música de Frank Sinatra, y la canción My Way, a mi manera, fue una de sus canciones favoritas, y si uno escucha la letra, se aplica mucho a la vida de él. Entonces yo, decidiendo qué título, dije, esto en inglés es Paul's Way, también por la misma razón. Sí, sí. Y yo dije, esto tiene sentido. Entonces, al traducirlo, bueno, no podía poner A Mi Manera, porque yo estoy escribiendo el libro, pero el protagonista es él. Sí, sí. Entonces, tenía que ser A Su Manera. Pero igual, usted se convierte en personaje, porque de una u otra manera, autodidacta, o por vocación, o porque le gusta, se convirtió en escritora. Eso, él me convirtió en escritora, y no quise aparecer en el libro, y lo peleé. Yo tomé cursos de escritura, y yo decía, no, yo lo voy a escribir una biografía de tercera persona, él es el protagonista y yo no aparezco. Y me dicen, ¿y cómo no vas a aparecer si estuviste presente cuando falleció? ¿Cómo no vas a aparecer? Entonces, sí tengo que aparecer en el libro. ¿Y qué tal si A Su Manera le despierte esa... bueno, la vena ya la tiene, porque aquí usted sabe que son pocos los que escriben. Sí. Y hacer una biografía, y cuando se trata de alguien muy cercano a uno, nuestra mamá, nuestros papás nos dan la vida, por obra también de Dios, pero eso puede ser que le incentive más la vena, y qué tal y después viene el segundo libro. Nunca se sabe. Pienso continuar. Vio que le estoy adivinando un poco. No, totalmente. Pienso continuar, ya tengo otros planes. Otros planes. ¿Y sería siempre los planes que tienes siempre enmarcado en biografía o otra? No en biografía, pero va a ser historias reales. No escribo ficción. Sí. Me gustan las historias reales. ¿Y siempre relacionado con Honduras? No necesariamente. Vamos a ver. Pero sí historias reales. Sí, historias reales. Cuando usted dice, voy a escribir este libro de la biografía de mi padre, ¿qué fue porque siempre, mira, hay cosas bonitas y a veces hay situaciones difíciles o complicadas? ¿Qué fue lo más difícil para usted conseguir o lograr? Bueno,
Lo más interesante y complicado que yo tenía que ver cómo manejarlo era, primero tenemos una familia compleja. Mi papá tuvo 5 esposas y 7 hijos. ¿Por qué? Porque con su primera esposa tuvo 4 hijos y ella murió cuando el mayor tenía 9 años. Estaba chiquito. Estaba chiquito con Escolar. 4 hijos. Sí. Entonces él quería, primero era un hombre de 32 años, quería volver a casarse, joven, estaba joven, quería volver a casarse y también ayudaba a tener a alguien. Entonces hubieron varias esposas, tuvo hijos con 3 de las 5 y eso, todos somos muy unidos. Esa es la maravilla de él, nos mantuvo a todos muy unidos y ninguna de esas esposas se casó con alguien más. Así que era solo él. Sí. Entonces los hermanos somos muy unidos, pero había que ver cómo manejar ese relato. Sí, sí. Y después lo otro es que en Honduras lo que más se comenta de mi papá es su secuestro, que fue muy famoso en el año 80, secuestrado por terroristas, 75 días. Acuérdese que la época en los 80 aquí era bien complicada. Era comenzando en los 70 y explotó en los 80. Sí, sí. Y yo quería que, hay un capítulo sobre eso, pero no quería que fuera lo único, porque eso no fue toda su vida, fueron 2 meses y medio de sus 74 años. Entonces manejar eso para satisfacer al lector sin que eso dominara el libro. Era que la gente se centre en un secuestro. Claro, porque tengo mucha información sobre ese secuestro, pero tenía algo que nos quiera revelar. Estaba en una caja de plywood construida dentro del dormitorio de una casa que quedaba en la colonia Alameda. O sea, aquí en la capital, aquí lo tenían. Y nadie sabía. Todo el mundo pensaba que había salido, incluyendo él. La caja medía 2 metros cuadrados por 2 meses y medio adentro de esa caja. ¿Y cómo hacían con la alimentación y cosas así? Tenían una puertita y le pasaban alimentación y por ahí sacaban una cubeta con sus necesidades y así estaba. Y él era él hacía mucho ejercicio y para no volverse loco, desarrolló un sistema de ejercicio adentro de esa caja. Caminaba 7 kilómetros al día en círculo. Bueno, ¿qué pasa? Se mantuvo sano mayormente, pero al salir no podía caminar recto. Si tú te entrenas 2 meses y medio, le costaba caminar Buscaba normal. Caminar en círculo siempre. Sí. Óigame, y todo eso él me imagino que lo escribió. Él no lo escribió, pero tengo documentos y mucho salió en el periódico. Y bueno, las cartas entre los secuestradores y nuestra familia eran secretas, pero después no fueron secretas, salieron en el periódico, entonces ya es... ¿La razón por la que lo secuestran a él? Mire, él representaba, eran salvadoreños, era el FMLN, guerrillero de El Salvador. Martí para la Liberación Nacional. Correcto. Él fue el primero que secuestraron. Estaba recién formada el FMLN un mes antes de que lo secuestraron. Y él representaba capitalismo. Sí. Era el banquero grande de Honduras. No era porque tenía tanto dinero. Era un golpe no para el doctor Polvinelli, era un golpe para el país, para Honduras. Y ellos querían... golpear a Honduras. Querían dinero, recaudar fondos para su causa, pero también querían que fuera una persona contra el izquierdismo. Y él era capitalista y enseñaba en la universidad. Enseñó en la universidad 25 años. Y cada vez más la UNAS se volvía más de izquierda y sus alumnos estaban entre los que no les parecía lo que él enseñaba. Y por ahí venía también algo de eso. Por ahí, ¿y cómo se da la liberación? Se pagó un rescate y el licenciado Gautama Fonseca, ex titular de Seguridad Nacional, fue el que entregó. Hubieron instrucciones muy específicas donde se entregaba el dinero y él muy valiente, porque a mi papá le preguntaron ¿a quién quiere usted que entregue? Pero tiene que ser alguien que no esté ligado a un partido político. Y aprobaron a Gautama, que no era íntimo de mi papá, y fue pedir mucho de que alguien se arriesgara. Pero mis hermanos le pusieron en el carro al licenciado Fonseca el dinero y tuvo que seguir un montón de pasos. Este restaurante, detrás del espejo hay una nota, ese restaurante en el basurero hay otra nota, y así iba el licenciado Fonseca por todo Tegucigalpa, lo iban siguiendo. Hasta que en un momento las instrucciones eran quédese aquí con su plato
y alguien se va a sentar atrás de usted y usted tiene que pasarle las llaves del carro suyo. Era su propio carro y se lo llevaron. Y él no sabía si iba a volver a ver ese carro. Sí, el de Gautama Fonseca. De Gautama Fonseca. O sea que hizo buena pasada Gautama Fonseca. Se portó muy bien, sí, sí. Se portó muy bien. El siguiente día se encontró el carro botado, pero a mi papá no salía. Ya pasaron 5 días de que ellos tienen el dinero y no sabemos lo nada. liberaron. Ese es el momento de más estrés para Sí, una sí, familia, sí, porque sí. tal vez lo maten y se queden con la plata. O piden más. Sí, Uno no sí. sabe qué esperar. Sí, sí. Y una noche vinieron a sacarlo de su caja, le dieron su ropa, porque lo tenían empijamado todo ese tiempo. Él nunca vio a los secuestradores. No, estaban siempre encapuchados. Sí, con pasamontaña. Entonces él le dieron su ropa, no le quedaba, se le cayeron los pantalones porque perdió 50 Sí. libras, pero así se agarró con el cinturón. Él sabía que algo pasaba, pero no sabía qué pasaba, y lo fueron a dejar a un monte y le dieron unos lempiras en el bolsillo para un taxi y le dijeron, cuente hasta 500. Pero mientras él está contando y ellos se van, viene el guachimán del lugar a donde él estaba. Así, pensaba que era un borracho. Sí, sí. Párese usted, ¿qué hace usted aquí? Entonces salió corriendo, tomó un taxi, felizmente el taxi lo aceptó, se fue a la casa de su mamá, de mi abuela, porque le dijeron los secuestradores, no vaya a su casa primero, no sé por qué. Se fue a la casa de su mamá, italiana, ella ve por la cosa, no, primero la empleada de ella abre y no lo reconoce y no lo deja entrar. Y a esto su abuela sí sabía que él estaba secuestrado, Sí, o sea, se habían claro. comunicado con la familia, Claro, lógicamente. ella vivía a una cuadra de nosotros. Sí, sí. Entonces, la empleada ve por el cosito ese Sí, sí. y no lo reconoce. Dice, no lo vamos O a sea, dejar entrar. eran más de 2 meses, o sea, había cambiado No, tanto. había perdido peso, le habían imagino- afeitado el famoso bigote, ya estaba sin bigote porque para taparle la boca le afeitaban la boca. Entonces mi abuela se acercó a la puerta y él en italiano le dijo, mamá. Y ahí ella dijo, este es mi hijo. Pero por vos, no por vista. Sí, sí. Y lo dejó entrar. Entonces mi abuela se acercó a la puerta y él en italiano le dijo, mamá. Y ahí ella dijo, este es mi hijo. Pero por voz, no por vista. Sí, sí. Y lo dejó entrar y ahí fueron a recogerlo. Me quis- historia. El titular Sí. de Tener a alguien. y fueron a recogerlo. Óyame, qué historia más dura esa. Sí, fue difícil. Esa parte es sí. Y fíjese que Entonces mi abuela se usted dijo una palabra clave, administrar bien un país.
Y eso es lo que hace un empresario, administrar bien su empresa. Correcto, correcto. Pero aquí han pensado que el gobierno es un polo de oportunidad para la empleomanía. No sé, una vez dijo también otro empresario muy reconocido, Fito Facusé, habían como 280,000 burócratas. Y él dijo, no, con la mitad o menos puede funcionar un gobierno. Ya ve. Sí. Bueno, y cuando usted tiene todo eso, la recopilación, interesante lo que ha contado. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué dijo usted? ¿Con qué voy a comenzar este libro? Hay gente que el titular es lo que deja de último. Lo hice en orden cronológico. Al comienzo no. Al comienzo empecé con su entierro y retrocedí. No me pregunte por qué, pero por un tiempo el libro estaba así. Pero al final decidí, es una biografía y voy a empezar de cero, de dónde vinieron sus abuelos. Se le vinieron las ideas este comienzo con su entierro. O sea, uno pone todo y el universo es enorme, sí, porque sí. me cuentan, me dicen, me mandan, había gente que me mandaba fotos y yo decía, muy interesante. Pero ahí digo, esto organizado por las fechas de su vida, por secciones, y después a editar para que sea solo él el que resalte lo que lo afectaba a él, que resalte. Porque hay muchas anécdotas. Sí, sí. Pero la verdad es que uno tiene que enfocarse cuando escribe un libro porque es largo. Sí, sí. Son 400 páginas. Entonces uno tiene que ser bueno con el lector. Pero no es tanto, le voy a decir más bien. Sí. O sea, me parece a mí que a veces el buen enganche a usted lo puede atrapar y decir, no, tengo que leerlo por completo. Espero que sí. Y cuando no sé, ¿verdad? Pero esas cosas a la gente le interesan. La creación del Banco Central, eso le interesa a los economistas. Sí, fue importante para nosotros. Hay gente que es un poquito media sensacionalista, como decimos, el secuestro. Claro, se ¿Qué van fue a lo que ese ocurrió? capítulo, pues. Y usted sabe que eso también llama la atención. Claro. Pero hay gente que se puede interesar por la parte netamente económica. Sí. Pero sí. también interesante la parte de cómo él llegó al país. Sí. No sé, ¿verdad? Pero a mí me parece que esa época cuando la parte de la Segunda Guerra Mundial, lo duro que se vivió. Yo he llorado viendo películas, fíjese, creo, si no me equivoco, que es de las únicas películas que a mí me han hecho llorar. Por ejemplo, El hijo de Saúl, La vida es bella. Sí, ese es difícil, ese es fuerte. La lista de Schindler, o sea, tantas películas. Sí. Pero una película que a mí me tocó y que tiene que ver con esa época fascista. Una película, El niño en pijama rayas. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver. No, sé de esa película, pero no la he visto. Me impactó tanto la película que yo mandé comprar el libro. Porque Porque algo, el libro es más amplio, pues. Es una amplio, película no amplio, saca todo. Pero a uno lo tocan. Entonces, ¿quién va a querer estar en una época fascista y que a usted, no sé, lo puede dejar a la suerte, pero si tiene usted la habilidad y los recursos para salir de un régimen de esos como lo hizo su familia, pues qué bien. Por eso yo le decía al inicio, no sé cuántas familias pasaron por eso. Ahora, cuando usted ya tiene todo y dice, ok, ya tengo las ideas, me imagino que pensó en segmentarlo. Sí, pues, ahí es cuando empecé a tomar clases, quería mejorar mi escritura, quería aprender cómo estructurar un libro tan grande y tomé cursos en Houston, en la Universidad de Houston. Para pulir su libro. Para pulir mi libro. ¿Cuánto tiempo estuvo en estos estudios? Total, esos cursos fueron de un año. De un año. Y también contraté a una coach de escritura que me evaluó todo el libro. Ortografía. Sí, y ayudar. A veces uno cree que esto tiene más énfasis y ella dice, yo creo que este va a caer mejor. Sin quitarle la idea de fondo que usted tenía, claro, sino que simplemente cuestiones de forma, exacto, no de fondo, exacto, sino de estética. Esto me parece que esta palabra puede ser esta, sin quitarle el sentido de la palabra de lo que usted quería decir. O sea, un ejemplo, en vez de decir casa, no, me parece que se ve aquí mejor vivienda, ¿me entiende? Pero sin quitarle
el fondo de la idea que usted tenía. Y ahí la traducción fue lo más difícil y me asesoré con una amiga profesora peruana. ¿Qué pasa? El hondureño habla diferente que el argentino, que el español. Y necesito una versión en español. Que se pueda leer y que lo pueda todos leer. Lo entiendan. Un peruano como también un hondureño. Pero que lo pueda leer un argentino. El público, yo quería que Honduras. el público hondureño. Entonces yo me tiré al hondureño, pero había ciertas palabras que decían, pero si esto cae en España, no van a entender. Entonces eso tomó tiempo la traducción al español para neutralizar un poco cómo hablamos. Porque lo que usted dice, escribir un libro, y si va en inglés después, o sea, ¿cómo hago para que el mismo sentido de lo que yo estoy diciendo no se vaya a tergiversar por una palabra o por una coma, por ejemplo? Pero una coma usted sabe que le puede quitar el sentido. ¿Y cuántas comas? Porque en español las oraciones son mucho más largas y más comas. En inglés no, es lo opuesto. Le dicen a uno cuando estudia, hay que hacer oraciones cortas, no muy largas. Entonces uno tiene que reaprender. Por eso le mencionaba lo de las comas. Es cierto, eso no. Mire, una coma hay que saberlo ubicar, porque quizás si no la colocó donde iba, le quita la frase o el sentido de lo que usted quería decir, aunque se vean las mismas palabras. Exacto. Depende de dónde colocó la coma. Exacto. O el punto. Ahí viene la revisión y hubieron muchas. Por eso es que usted dice que estuvo un año. No, eso estudiando. Yo empecé en 2018. No, estudiando un año. Estudiando un año. Solo para la cuestión y las revisiones fueron desde allá para acá. O sea, no saqué el libro hasta muchos años después para estar segura. Y al momento, ¿cuál fue la parte que porque en una obra uno siempre tiene etapas donde esto sí me gusta. ¿Cuál fue el segmento, la parte que usted sintió que más le gustó? Del libro. A mí me encantó la parte del comienzo, de cómo llegaron, pero obviamente es mi familia. Cómo llegó mi familia de Italia, Estados Unidos, él a Michigan. Esa parte es la que desconocía, tal vez por eso era más interesante, porque yo fui descubriendo lo que vivió mi papá los primeros 27 años de su vida. No sabía lo que había pasado. Sí, y usted vive en Houston, pero me imagino que tuve que también viajar a Michigan. Viajé a Michigan, viajé a Italia y viajé mucho a Honduras. Estuve en Detroit. Estuve en Ann Arbor, es donde está la Universidad de Michigan. Y él ahí estuvo. Y fui a la universidad. No, fui a donde él tenía, fui a Nápoles, a Italia, donde nació, a ver el apartamento donde él nació, la iglesia donde se bautizó. Todo eso para un poco ver su vida. El libro en esta semana que viene se presenta de manera oficial. Correcto. Me imagino que ahí tiene gráficas. Sí. Por eso no lo hemos mostrado el libro, pero me imagino que ahí tiene las gráficas de todos estos viajes que usted hizo, de los lugares en donde él, por ejemplo, nació, donde estudió, donde trabajó, lo que fundó, con las personas que él se relacionó. Exacto. Entonces tengo mi sitio web que es gigivalera.com, pero ahí están mis redes sociales de autora, y en esas redes, en Instagram y Facebook, saco eso. ¿Cuál fue mi trayectoria en escribir el libro? ¿A dónde viajé? ¿Con quién hablé? Las tengo ahí. ¿Es complicado escribir? Depende. A mí me encanta leer. Entonces me es bastante natural escribir. Es complicado editar para cierta meta o cierto público. Sí, sí. Eso es. Uno tiene que pensar para quién. Sería interesante. ¿Para quién está destinado eso? Escribirme. ¿A quién me debo dirigir o cómo debo hacer para captar la atención de todo público también? Sí, porque uno no puede captar a todo público. Entonces, es difícil. ¿Quién es mi público? Más ahora que se compite, usted sabe, con las redes sociales. Exacto. Que todo el mundo está ahí metido en eso. Pero hay gente que me decía una vez pasada, uno rápido se da cuenta quién al menos ha leído un libro en la vida. O quién ha visto cosas interesantes en la vida. Sí. Hasta en la manera de hablar, de pensar. Exacto. La experiencia se observa. La vez pasada estábamos hablando con un joven publicista que él también escribió, ya lleva 3 libros, pero redactó un libro, imagínese hasta el titular, así. ¿Por qué pensamos como pensamos? En eso se basó. Ok. Porque a veces podemos pensar cosas buenas, pero cómo llevarlas a la práctica. Usted pensó en algo bueno de su papá, pero cómo materializarlo. Exacto. Que no debe ser fácil. Eso no, porque
Una cosa es el miedo a, lo estoy haciendo bien, estoy representando a una figura muy importante, quiero hacerlo bien. Y segundo, ¿quién lo va a comprar? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se hace saber de que esto está? Muchas gracias a usted por eso. Un poquito que uno dice, no sé si esto va a funcionar, pero era una misión mía. Yo decía, la historia de él se tiene que conocer. Ya con haberlo terminado, ya es una satisfacción personal muy grande, y que estoy seguro que a mucha gente le va a interesar el libro a su manera, Claro que sí. que habla sobre la biografía de su padre, el doctor Paul Vinelli, que uno ha leído mucho del doctor Paul Vinelli, y hemos tenido la oportunidad de entrevistar a su hermano, Robert Vinelli. Sí, okay. Y usted dice que no es mucho para hablar, para entrevistas. No, pero no lo cuente en cámara, pues se va a quejar conmigo. Llegamos al final. ¿Sintió bastante larga la hora o No, se le fue rápido? Se me fue rápido. La verdad, muy agradable. Le agradezco mucho. Siempre le cedemos un minuto a nuestros invitados para que se refieran al pueblo hondureño, a nuestro público. Tema libre, no sé si usted quiere hablar de libro, quiere hablar un poco de algo que no hayamos hablado que contiene el libro. Tengo un mensaje. Bueno, tiene un mensaje. Un minuto, mi estimada Gigi Vinelli. Muchas gracias. Les digo lo que decía mi papá de este país cuando llegó. Había todo por hacer. Y el hondureño tendía a quejarse de su país o de las empresas, que no había oportunidad. Y él a todos le decía, sí la hay. Ustedes tienen que dejar de enfocarse en lo negativo y en pensar qué pueden hacer ustedes. Estudien, trabajen, enfóquense y van a salir adelante con algo que ni se imaginan. Pero las quejas, era que él decía, impedían que uno avanzara. Y siempre cerramos este programa con 5 frases o preguntas. Y usted me la resume con una sola palabra. Okay. ¿Cree que podemos salir? Vamos a ver. Usted es escritora. Vamos a ver cómo me va. Usted es escritora, pero lo vamos a hacer relacionado con frases o nombres que tienen que ver con su papá. Okay. Entonces, en una palabra usted me la va a resumir. Okay. Y comenzamos de inmediato. ¿Qué piensa de Nápoles, allá en Italia, ciudad natal de su padre Paul Vinelli? Comida. Estados Unidos. Educación. Fondo Monetario Internacional. Una misión que él representó aquí en Honduras y que lo trajo a esta tierra. ¿Qué piensa de eso? Oportunidad. A su manera, su libro. No puedo con una palabra. Una vida ejemplar. ¿Y su padre, el doctor Paul Vinelli? Le debo mucho. No es una palabra tampoco. Y cerramos con una más. Vamos a hacer la excepción. Nunca hemos hecho 6. Gigi Vinelli. Sigo aprendiendo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en La Palabra. A usted. Gigi Vinelli es la hija del doctor Paul Vinelli. Ella ha escrito un libro, a su manera, así se llama. Cualquiera lo puede adquirir para conocer de la vida del doctor Paul Vinelli, un personaje que le dio mucho al país. Y aquí hemos hablado abiertamente. Fue el fundador del Banco Central de Honduras y hemos hablado cómo llegó de Italia a Estados Unidos y de Estados Unidos vino a Honduras, se regresó, pero después volvió y le dejó un legado de 40 años en un banco muy reconocido del país. Usted siga con nosotros porque a continuación se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches.